Siempre he intentado que todo funcionara. Ya sabes, equilibrar mi carrera y mi vida familiar. Es una línea muy delicada de recorrer, y a veces siento que estoy en un constante vaivén, intentando mantener a todos felices. Pero si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que no importa cuánto te esfuerces por hacer que los demás se sientan atendidos, rara vez recibes lo mismo a cambio de la manera en que lo desearías. Soy Amelia, tengo 30 años, y vivo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la ciudad. No es exactamente glamuroso, pero es mío. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, en su mayoría desde casa, lo que me da cierta flexibilidad para gestionar mis obligaciones profesionales y familiares. Y cuando hablo de obligaciones familiares, me refiero a mi hermano Nathan y sus 2 hijos, a quienes a menudo cuido, especialmente cuando su esposa, Kelly, está ocupada con sus cosas. Nathan y yo siempre hemos sido muy unidos, a pesar de que él es un poco más joven que yo. Tiene 28 años, está casado y tiene 2 hijos, Max de 5 años y Emma de 3. Son un torbellino, pero los adoro. Eso es lo que hacen las hermanas mayores, ¿no? Ayudas a tus hermanos, les facilitas la vida, cuidas de sus hijos cuando lo necesitan, incluso si eso implica sacrificar tu propio tiempo y prioridades. Al menos, así lo veía yo. Al principio, no me importaba mucho. De hecho, adoraba a los niños. Me hacían sentir parte de algo más grande, como si mi rol en la familia tuviera verdadero sentido. Sin embargo, últimamente he empezado a preguntarme si Nathan me ve más como una conveniencia que como una hermana. Le he ayudado tantas veces en el pasado. Y claro, me sentía culpable si alguna vez decía que no. Pero últimamente parecía que él ya lo daba por hecho, como si mi horario no importara, como si mis sueños y metas pudieran quedar en segundo plano para acomodar los suyos. Tenía un negocio freelance bueno y sólido, que estaba construyendo poco a poco. Pero no era fácil. Trabajar como freelance exige un esfuerzo constante, y después de un tiempo, me estaba quemando. Aún así, seguía adelante. Era duro, pero sabía que tenía que lograr que funcionara. Se suponía que la flexibilidad era una ventaja. No tenía que ir a una oficina todos los días como la mayoría de la gente, pero siempre estaba trabajando de algún modo, aunque fuera retocando diseños hasta altas horas de la noche. Por eso, cuando finalmente conseguí una entrevista con una importante firma de diseño que podría llevar mi carrera al siguiente nivel, me sentí entusiasmada. Era la oportunidad que había estado esperando, algo que finalmente me sacaría del ciclo constante de agotamiento y me permitiría construir un futuro más estable. Llevaba semanas preparándome, puliendo mi portafolio y practicando para la entrevista, lista para demostrar mi valía. Iba a ser algo grande. Por supuesto, Nathan no entendía nada de esto. Nunca comprendió del todo a qué estaba aspirando. Para él, yo era solo su hermana, la que siempre estaba ahí cuando necesitaba una niñera de última hora o alguien que lo ayudara cuando las cosas se complicaban por el trabajo de Kelly. Nunca me agradecía, solo me decía, «Oye, ¿puedes ayudar?» Y por supuesto, yo decía que sí. ¿Cómo podía negarme? La noche antes de la entrevista, estaba preparando mi portafolio, revisando los detalles para la mañana siguiente. Nathan me llamó justo antes de que me fuera a la cama. «Oye, ¿puedes cuidar a Max y Emma mañana por la mañana?», preguntó con voz distraída. «Tengo cosas que hacer y Kelly estará fuera. De verdad necesito que me ayudes». Me quedé helada. Mañana era el gran día, la entrevista. No estaba segura de poder con ambas cosas, pero la voz de Nathan tenía ese tono que me hacía sentir que no tenía elección. Tengo mi entrevista mañana a las 10 de la mañana, dije con cuidado, tratando de ver si él lo entendería. Se quedó callado un momento y luego contestó con rapidez. «Bueno, no es gran cosa si no puedes llegar a tiempo. Solo ayúdame un par de horas por la mañana y luego puedes ir a lo tuyo». No estaba segura de poder hacer ambas cosas. Tenía que irme a las 9 para llegar a tiempo a la entrevista,
Pero a Nathan no parecía importarle. Ni siquiera parecía estar consciente de la importancia que tenía para mí. Venga, solo serán un par de horas. Ya sabes lo difícil que está todo para nosotros ahora. Odiaba que me hiciera sentir culpable, pero aún así acepté, con desgana. Está bien, estaré ahí a las 7:30, pero de verdad tengo que irme a las 9. Gracias, hermanita, dijo, y ahí terminó la conversación. Mirando hacia atrás, desearía haberle dicho que no. Desearía haberme defendido, pero no lo hice, y me convencí de que todo estaría bien. Sin embargo, cuando me presenté en su casa a la mañana siguiente, no tenía idea de que Nathan ya había tomado una decisión por mí, que me costaría todo por lo que había trabajado. Entré corriendo a la casa de Nathan a las 7:30, esperando poder darles de comer a los niños, dejarlos listos y salir a tiempo para mi entrevista. La casa estaba en su caótico estado habitual. Max correteando con un camión de juguete, Emma quejándose en su silla alta y Nathan brillando por su ausencia. Dejé mi bolso y eché un vistazo rápido a la habitación. «Buenos días, Max», dije, intentando sonar alegre mientras me agachaba para besar sus rizos rubios despeinados. Apenas se dio cuenta, demasiado concentrado en su camión para prestarme atención. «Hola, Emma. ¿Cómo estás esta mañana?» Ella me sonrió, estirando los brazos para agarrarme el pelo como siempre hacía. Nathan finalmente apareció en el pasillo, la camisa por fuera, tan desaliñado como la casa. Miró el reloj de la pared, y luego me miró a mí, con un ligero ceño fruncido. «Oye, ¿podrías prepararles el desayuno? Tengo un par de cosas que hacer. Estarás bien, ¿verdad?» Dio media vuelta y se fue mientras hablaba, más como una ocurrencia tardía que como una petición real. Me quedé parpadeando. «Espera, Nathan, ¿olvidaste que tengo una entrevista hoy?» Se me hizo un nudo en el estómago. Ya estaba sintiendo la prisa y el nerviosismo. Nathan agitó la mano casi sin mirarme. «Sí, estarás bien. Solo hazlo rápido, ¿ok?» Y con eso, desapareció escaleras arriba. Me quedé allí un momento, con el corazón acelerado. Ni siquiera parecía importarle. Miré el reloj. 7:45. Tenía 15 minutos para dar de comer a los niños, salir de allí y de alguna manera llegar al otro lado de la ciudad a tiempo para la entrevista. Sentí un arranque de frustración, pero lo reprimí. Esto era lo que había acordado, ¿no? Este era el trato. Les preparé el desayuno a los niños, lo que me tomó más tiempo de lo previsto. Emma quiso lanzar la cuchara por la habitación y Max insistió en hacer un desastre con sus cereales. Pasé más tiempo limpiando que alimentándolos, pero todavía confiaba en que podía hacerlo. Si salía a las 8:45, tal vez llegaría a la oficina a tiempo. Quizá. A las 8:40, agarré mis cosas y me dirigí a la puerta cuando mi teléfono vibró. Pensé que era un recordatorio de última hora de la entrevista, pero cuando miré la pantalla, era un mensaje de Nathan. «No olvides que tu entrevista es a las 9, ¿verdad?» Me congelé. ¿A las 9? Revisé el correo electrónico que tenía guardado en el teléfono. La entrevista era a las 10. Se me revolvió el estómago. Se me cortó la respiración. ¿Qué demonios? Lo llamé de inmediato. «Nathan, la entrevista es a las 10, no a las 9. ¿Por qué dijiste que era a las 9? Podía sentir cómo mi voz se elevaba con cada palabra. Hubo una pausa y luego la voz de Nathan sonó al otro lado, casi con demasiada indiferencia. «Ah, mi error. Supongo que me confundí con la hora. No es gran cosa, ¿sabes? Ahora tienes tiempo de sobra. Relájate». ¿Que no era gran cosa? Apreté el teléfono con más fuerza, sintiendo cómo la ira me subía a la garganta al darme cuenta de lo que acababa de pasar. Ya iba tarde a la entrevista que tanto había trabajado para conseguir. Lo había planeado todo meticulosamente, solo para que Nathan lo arruinara. La realización me golpeó como un puñetazo. Nathan me había dado mal la hora a propósito. No podía creerlo. Él sabía perfectamente lo importante que era esta entrevista para mí. Y sin embargo, ahí estaba yo.
tratando de mantenerme entera mientras mi propio hermano había saboteado mi oportunidad de algo que podría cambiar mi vida. Colgué el teléfono de golpe, con la furia recorriéndome como una marea. Esto había sido deliberado. Necesitaba que estuviera allí, cuidando a sus hijos. No fue un error, fue un plan. Una artimaña manipuladora para asegurarse de que me quedara en casa y no fuera a ninguna parte. No sabía cómo procesarlo. Parte de mí quería gritar. Otra parte se sentía profundamente traicionada. Había pasado tantos años anteponiendo las necesidades de mi familia a las mías, pero esto era demasiado. Nathan había cruzado una línea, y podía sentir cómo el peso de todo caía sobre mí. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que se arremolinaban en mi interior. No iba a dejar que esto quedara así. No esta vez. Los siguientes minutos pasaron en un borrón. Me quedé allí, en el umbral de la puerta, mirando la ciudad a lo lejos, pensando en todo por lo que había trabajado y todo lo que podía perder. La ira volvía a subir, pero esta vez no era solo rabia, era algo más, determinación, una necesidad de justicia. No iba a permitir que la manipulación de Nathan destruyera lo que tanto me había costado conseguir. Me recompuse rápidamente, agarré mi teléfono de nuevo e hice lo único que se me ocurrió. Llamé a la persona encargada de las contrataciones. Pasé las siguientes horas entre la rabia y la impotencia. Había pasado tanto tiempo intentando equilibrar trabajo y familia, y ahora, allí estaba de nuevo, siendo la única que asumía todas las consecuencias. Sentía el peso de las manipulaciones de Nathan aplastándome, y lo peor era que a él ni siquiera parecía importarle. Era como si mi tiempo no tuviera valor. Tras colgarle a Nathan, con los dedos todavía temblando por la llamada, me senté en el sofá mientras Max y Emma jugaban de fondo, tratando de calmar mis pensamientos. Parte de mí quería simplemente marcharme, dejarlos atrás y volver a mi apartamento. Pero no podía, no con los niños allí. Al fin y al cabo, solo eran unos niños. Los amaba y no merecían verse atrapados en las tonterías de su padre. Decidí darme unas horas, calmarme y pensar en mis opciones. Pero en esas horas, cada vez que miraba a los niños, me recordaba la situación. Estaba atrapada. Me di cuenta de que Nathan siempre había sido así, no solo conmigo, sino también con Kelly. Tenía esa forma de convertir sus problemas en los problemas de los demás. Y yo se lo permitía. Era mi hermano, mi hermanito, y siempre había tenido debilidad por él. Lo había ayudado a salir de situaciones complicadas más veces de las que me gustaría admitir. Pero cada vez que lo hacía, parecía que él solo esperaba más y más de mí. Nunca entendía que yo también tenía mi propia vida, una vida que se suponía que también era importante. Odiaba lo impotente que me sentía a su lado. Siempre utilizaba ese encanto suyo para salirse con la suya, sabiendo exactamente cómo hacerme sentir culpable si decía que no. Era frustrante, pero también era algo familiar, como un hábito desgastado del que no podía librarme. Pero hoy, finalmente, había llegado a mi límite. No estaba segura de lo que pretendía al tomar el teléfono otra vez, pero sentí un impulso, una decisión o tal vez un deseo de recuperar el control. Abrí el correo de la entrevista, repasé los detalles de nuevo, aferrándome a la esperanza de que todavía pudiera conseguir el trabajo. No podía dejar que el sabotaje de Nathan destruyera mis planes, no después de tanto esfuerzo. Escribí un mensaje a la persona encargada de la contratación, con los dedos corriendo por la pantalla, impulsados más por la rabia que por otra cosa. Les conté la verdad, cómo Nathan me había engañado con la hora de la entrevista, sabiendo perfectamente lo importante que era para mí. Les detallé cómo me había manipulado, cómo había antepuesto la necesidad de cuidar a su familia por encima de mi propia oportunidad laboral. Fui totalmente sincera acerca de la situación. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Ya podía sentir la vergüenza subir por mi espalda, imaginando lo que pensaría la responsable de contratación. Pero en el fondo de mi mente,
había otra parte que me decía que esta era la única salida. Nathan había cruzado una línea y ahora yo trazaría la mía. Después de enviar el correo, no me sentí inmediatamente mejor. No estaba segura de lo que esperaba que sucediera. Tal vez deseaba una especie de solución mágica, que la persona se disculpara por no haberme visto y reprogramara la entrevista en ese instante. Pero en el fondo sabía que probablemente había perdido esa oportunidad para siempre. Lo hecho estaba. Las siguientes horas se me hicieron eternas. Tenía el teléfono cerca, esperando una respuesta de la encargada de la contratación. Traté de distraerme cuidando de los niños, pero mi mente siempre volvía al correo. ¿Habré sonado demasiado desesperada? ¿Habrá sido un error involucrarlos en mis problemas familiares? ¿Haré que las cosas empeoren con Nathan? Pero entonces recordaba la actitud de Nathan, tan indiferente, como si su manipulación no tuviera importancia, y la furia volvía a hervir en mi interior. Nathan llegó a casa un poco después del mediodía. Entró con ese aire confiado de siempre, pero se notaba cierta tensión en el ambiente. Con solo mirarme, supo que algo iba mal. No tardó en darse cuenta de lo que había pasado. «Oye, acerca de lo de la entrevista». Empezó arrastrando las palabras como si no tuviera idea de lo que hablaba. No lo dejé terminar. «Sabías exactamente lo que hacías, ¿verdad?», espeté con los dientes apretados. «Me diste la hora equivocada a propósito. No querías que fuera, querías que me quedara cuidando a tus hijos». Su cara cambió por un segundo. Parpadeó como si no esperara que lo confrontara. Pero luego, fiel a su estilo, se encogió de hombros. «Venga, no era para tanto. Solo es una entrevista. Habrá más, ¿no?». Apreté la mandíbula, intentando contener las palabras que querían salir a borbotones. «Has estado haciendo esto durante años, Nathan. Haciéndome sentir que no tengo más remedio que ayudarte, como si mi carrera no importara». Su expresión se ablandó, pero no era genuino. Estaba intentando hacerse el arrepentido, pero ya no me lo creía. «Hermana, sabes que nunca haría nada para hacerte daño. Solo te necesito aquí, nada más». Max y Emma, ¿sabes lo difícil que es? Sentí cómo me hervía la sangre. No lo entendía. De verdad que no. Creía que podía seguir usándome porque yo era la opción fácil, la que no diría que no. No le importaba que, cada vez que me pedía ayuda, yo dejara ir pedazos de mi propia vida. «Ya no soy tu plan B, Nathan», dije, la voz temblando de frustración. «No puedes seguir haciendo esto. No puedes tomar mi tiempo cuando quieras y esperar que yo lo deje todo». Lo vi sorprendido, pero noté cómo su mente seguía dándole vueltas, buscando cómo darle la vuelta a la situación para culparme a mí. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no me importaba. Él ya no tenía poder sobre mí, no esta vez. «Tienes que arreglártela solo a partir de ahora», añadí con firmeza. «Estoy harta de ser la que carga con todo cuando te conviene». Nathan abrió la boca para responder, pero no le di la oportunidad. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sabiendo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Él nunca lo entendería, y tal vez ese fuera el punto, pero yo había terminado. Y si eso era todo, al menos lo sentía como una victoria. Todavía no lo sabía, pero las cosas estaban a punto de cambiar. Había dejado de ser la red de seguridad de la familia, y por primera vez en mucho tiempo, por fin estaba empezando a ponerme a mí misma en primer lugar. Las siguientes semanas pasaron como un suspiro. Había una especie de calma extraña en el aire, como si todo estuviera cambiando, pero aún no alcanzaba a ver hacia dónde. Finalmente me había plantado ante Nathan, pero sabía que habría consecuencias. Siempre las había, ¿no? La culpa, las dudas, la sensación de que tal vez había hecho lo incorrecto. Pero cada vez que esos pensamientos volvían, los apartaba. Esta vez no estaba equivocada. Tenía todo el derecho de priorizarme. Era lunes por la tarde cuando recibí el correo de la encargada de la contratación. Había estado revisando mi bandeja de entrada obsesivamente, esperando contra toda esperanza que me dieran otra oportunidad.
Pero cuando abrí el mensaje y vi el asunto seguimiento de la entrevista, se me hundió el corazón. Estimada Amelia, comenzaba el correo. Gracias de nuevo por tu interés en el puesto con nombre de la compañía. Después de revisar tu candidatura y tu material de entrevista, hemos decidido avanzar con otros candidatos en este momento. Sin embargo, nos impresionó tu formación y el potencial que vemos en tu trabajo. Si surge otra oportunidad que se alinee con tus habilidades, nos pondremos en contacto. Mientras tanto, te deseamos lo mejor en tus proyectos futuros. La decepción me golpeó más fuerte de lo que esperaba. En el fondo sabía que era lo más probable. Yo misma lo había propiciado. Pero aún así dolió. Había perdido mi oportunidad. Había hecho lo correcto siendo honesta. Pero la realidad de la situación era brutal. Las manipulaciones de Nathan me habían costado algo por lo que había trabajado mucho, y no había forma de recuperar eso. Me quedé mirando la pantalla durante unos minutos, tratando de asimilarlo. Ya no estaba enfadada, solo me sentía derrotada. Una vez más, había permitido que Nathan se entrometiera en mis planes. Me había apartado de mi futuro y ahora solo me quedaban los restos de lo que pudo ser. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar el portátil, apareció una nueva notificación de correo en la esquina de la pantalla. Lo abrí, todavía aturdida por la noticia anterior. El asunto decía, recomendación. Lo abrí y mi corazón dio un vuelco. Era de la misma persona de la empresa. Estimada Amelia, comenzaba, gracias de nuevo por tu paciencia. Hemos recibido tu último correo explicando la situación, y quiero ser honesto contigo. Aunque hemos decidido avanzar con otro candidato para el puesto actual, queremos ofrecerte nuestra ayuda de otra manera. Hemos estado en contacto con algunos colegas en la industria del diseño, y creemos que tu trabajo encajaría muy bien en otra empresa con la que colaboramos. Actualmente están buscando a alguien con tu perfil, y han manifestado gran interés en ver tu portafolio. Estaríamos encantados de hacer una presentación si te interesa. Háznoslo saber. Por un segundo me quedé sin aire. Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿Una nueva oportunidad? ¿Una mejor oportunidad? Volví a leer el correo, esta vez dejando que las palabras se hicieran realidad. Era como un sueño o quizás una broma cruel. Pero ahí estaba, una oferta, una puerta abierta a algo más grande, algo mejor. Escribí mi respuesta de inmediato. Sí, por favor. Tecleé con los dedos temblorosos. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Me encantaría que me pusieran en contacto. Envié el mensaje y luego me recosté en la silla, sintiendo cómo se aligeraba el peso que llevaba encima. No se había acabado. En realidad, todo apenas comenzaba. Poco después de eso, mi teléfono vibró con una llamada de Nathan. No quería contestar, no ahora, pero sabía que no podría evitarlo para siempre, así que descolgué, intentando sonar tranquila. Amelia, tenemos que hablar, dijo de inmediato con un tono de voz tenso, casi a la defensiva. Recibí tu correo. ¿Qué está pasando? Tomé aire y me acomodé en mi asiento. He terminado, Nathan. Se acabó que controles mi vida. Me mentiste con la hora de la entrevista. Me manipulaste para que me quedara contigo cuando sabías lo importante que era para mí. Ya no quiero seguir así. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarlo intentando encontrar las palabras para voltearlo todo y culparme, pero ya no iba a funcionar. Ya no puedes usarme. Continué con la voz firme. Tengo mi propia vida y no voy a seguir sacrificándola por ti. Te pasaste de la raya. Escuché a Nathan balbucear algo, pero no me importó. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí, no hoy. De todas formas, tengo algo mejor, añadí, sorprendida de lo segura que sonaba mi voz. El encargado de la otra entrevista me contactó. Me van a presentar en otra empresa, una incluso mejor que la anterior. Se hizo el silencio. Sabía que no tendría una respuesta preparada. No sabía qué hacer cuando yo dejaba de ser su red de seguridad. Estoy hablando en serio, dije. Ellos sí ven lo que valgo, no como tú. El silencio se prolongó.
Sabía que estaba asimilando lo que acababa de decir. Ya tomé mi decisión, Nathan. Finalicé con tranquilidad. Y no pienso dar marcha atrás. Antes de que pudiera decir nada más, colgué. Sentí una extraña sensación de cierre, como si hubiera puesto punto final a un capítulo de mi vida que ya no necesitaba. Tal vez Nathan nunca cambiara, pero yo no tenía por qué dejar que me arrastrara con él. Los días siguientes fueron un torbellino. La presentación a la nueva empresa fue aún mejor de lo que esperaba. Me ofrecieron un puesto de inmediato, con un mejor salario y mayores oportunidades de crecimiento. La sensación de validación que me inundó fue indescriptible. Durante tanto tiempo me habían pasado por alto, subestimado y dado por sentada. Pero esto era yo dando el paso hacia la persona que siempre quise ser. ¿Y Nathan? Bueno, él todavía no sabe cómo manejar la situación conmigo. Pero ya no importa, no esperaba nada de él. Había tomado el control de mi vida y se sentía increíble. Unas semanas después de esa conversación con Nathan, notaba cómo mi vida daba un giro poco a poco. Cada día me despertaba con un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Había empezado oficialmente en mi nuevo trabajo y decir que era un soplo de aire fresco se quedaba corto. El ambiente era exactamente lo que había estado buscando. Un lugar de apoyo, lleno de retos y, sobre todo, donde valoraban mi trabajo. No solo cambió mi empleo, cambió todo. Había pasado tanto tiempo sintiendo que me plegaba a las necesidades de los demás, especialmente las de Nathan, que había olvidado cómo se sentía dar prioridad a mis propias metas. Pero ahora, cada decisión que tomaba resonaba con lo que yo quería, no con lo que los demás esperaban. Mientras tanto, Nathan lidiaba con sus propias dificultades. Intentó comunicarse un par de veces después de que corté nuestra relación de esa forma, pero nunca contesté. Ya no me interesaba escuchar sus disculpas a medias ni sus excusas. No era solo que me hubiera manipulado, era la suma de años en los que daba por sentado mi tiempo, asumiendo que yo siempre estaría ahí para lo que necesitara, sin plantearse lo que yo podría desear o necesitar. Eso era algo que no podía perdonar a menos que realmente cambiara, y yo no iba a quedarme esperando a que lo hiciera. Kelly, su esposa, también me llamó un par de veces intentando mediar. Siempre era la pacificadora en su relación, tratando de que todos se llevaran bien. Pero esta vez fue diferente. Yo ya no era alguien a quien se podía dejar a un lado para mantener la armonía. No pensaba volver a ser la pieza sobrante de su caos. Cuando me llamó un día para preguntarme si podíamos hablar, no dudé en ser sincera. Ya no quiero jugar este juego, dije con firmeza. Siempre me han usado por conveniencia y ya estoy harta. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea y después suspiró. Lo entiendo, Amelia. De verdad. Pero es difícil. Nathan lo está pasando mal con todo esto. Pude sentir su resignación, pero no me conmovió. No es mi problema, contesté. Ustedes tienen que arreglárselas solos. Colgué sintiéndome aliviada. No era fácil mantenerme firme, pero era necesario. Durante demasiado tiempo había sido parte del caos, sin nunca poner mis propias necesidades por delante. Ahora estaba tomando el control, y era liberador. En mi nuevo trabajo, las cosas iban viento en popa. Me estaba ganando la reputación de ser alguien con ideas creativas y perspectiva innovadora. El equipo me apoyaba, me daba retroalimentación constructiva y me animaba a asumir proyectos más grandes. Era el tipo de entorno con el que siempre había soñado. Un sitio en el que valoraban mis habilidades y mi aportación. Lo mejor de todo era que, por fin, empezaba a ver los frutos de mi esfuerzo. Mis ingresos habían aumentado y empezaba a sentirme más segura en mi carrera. Me mudé del pequeño apartamento en el que había vivido durante años a otro más acogedor en un barrio mejor. Ya no me limitaba a sobrevivir. Estaba progresando. Un día me encontré con una antigua amiga de la universidad en una cafetería. Era de las pocas personas que conocía mi historia con Nathan. Mientras poníamos al día nuestras vidas, me preguntó cómo iban las cosas con él. No muy bien, admití sin rodeos. Apenas hablamos.
Tuve que romper el vínculo con él. En realidad, ya era hora. Ella alzó una ceja. Me alegro por ti, Amelia. Te mereces tener tu propia vida. Sonreí al oírla. Me hizo sentir calidez en el pecho. A veces, necesitaba que alguien de fuera me recordara hasta dónde había llegado. Y la verdad es que sí había llegado lejos. Con el paso de los meses, Nathan intentó contactarme un par de veces más, pero no respondí. Kelly también dejó de llamar. Yo había tomado mi decisión y no pensaba dar marcha atrás. Sabía que para ellos sería difícil entenderlo, especialmente para Nathan, que siempre había contado conmigo como su red de seguridad. Pero lo cierto era que ya no me definía por su aprobación. No iba a dejar que la culpa me empujara a sacrificar mi felicidad solo para que los demás se sintieran cómodos. En cuanto a los niños, seguí viéndolos de vez en cuando. No iba a convertirme en una extraña para Max y Emma. Los amaba y no quería perder ese lazo, pero ya no era su niñera. Tenían a sus dos padres, que eran perfectamente capaces de organizarse, y mientras reflexionaba sobre todo, me di cuenta de algo. Toda esta experiencia, la manipulación de Nathan, mi frustración, mi sensación de que me tomaban por sentada, había sido una llamada de atención. Me mostró cuánto había estado dejando que los demás dictaran mi vida. Y ahora, sabía que merecía algo mejor. Merecía respeto, tiempo para mí, una carrera que me llenara y relaciones donde se me valorara por lo que soy, no solo por lo que podía dar. Entré a mi nuevo trabajo esa mañana con una confianza que antes no tenía. Mi jefa acababa de asignarme la dirección de un proyecto importante y estaba ansiosa por comenzar. La oficina vibraba con energía positiva, y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba justo donde quería estar. Aún pensaba en Nathan de vez en cuando, en cómo habían terminado las cosas, y en lo que podría haber sido diferente si hubiera respetado mis límites. Pero esos pensamientos ya no me perseguían. Había pasado página, había recuperado mi vida, mi carrera y mi futuro, y con eso me bastaba. El karma había actuado a su manera y yo había salido de todo este proceso más fuerte, más sabia y con más control que nunca.